de subirla hoy día mismo para que la puedan tener, ¿ya? En todo caso, la clase ya está en intranet, ya. Solamente que el video no. Y eso es lo que voy a mostrar hoy día. Bueno, la sesión de hoy trata sobre integración de fracciones parciales, la integral definida, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. La integración de fracciones parciales es el último método de integración que vamos a ver, ¿ya? Como se lo dije en algún momento, este es un método que es para ciertas integrales específicas y es como siempre lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes aprenden la técnica, la integración o el resultado es mucho más fácil que lo que hemos visto antes, ¿ya? Igual vamos a usar de repente sustitución, más que nada sustitución más que por parte. Bueno, los objetivos de la clase es integrar mediante el método de las fracciones parciales y la segunda es determinar la integral definida de ciertas funciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por la integración por fracciones parciales. ¿Qué se entiende por fracciones parciales? O por fracciones, bueno, por fracciones parciales. Es cuando yo tengo un cociente y en el numerador y en el denominador tengo polinomios. ¿A qué me refiero con polinomios? Un número con una x, un número con una x con un x cuadrado, un número con un x cuadrado con un x cubo, o un número con un x cuadrado, un x cubo, un x elevado a 4, no sé. O sea, puros términos que están asociados a x. ¿Ya? Entonces es importante entender de que para poder hacer este método, lo primero que tengo que ser claro es que el denominador tiene que ser de grado mayor que el numerador. ¿A qué nos referimos con grado? ¿Cierto? Al exponente mayor de la x. Por ejemplo, acá el 1 no tiene x. Eso significa que acá el grado es 0. ¿Ya? Porque no, el x es como si tuvieran un x elevado a 0. Acá abajo, si yo multiplico x por x, tengo un x cuadrado. Eso significa que el grado del polinomio que está acá abajo es de grado 2. Por lo tanto, esta fracción cumple con que el denominador es de mayor grado que el numerador, ¿ya? Existen casos en donde, claro, el numerador tiene grado mayor que el denominador, pero eso no lo vamos a ver porque, como de hecho se lo explicaba al ayudante, es complicar más y ese tipo de cosas se ven como en cátedra de manera presencial, ¿ya? Entonces la idea acá es ver como lo más fundamental para que ustedes se puedan defender en un futuro no muy lejano. Ahora, esto que está acá es una fracción parcial, porque arriba tenemos un polinomio y abajo también, el cual está factorizado, ¿ya? Y la idea es separar esto en una suma de dos fracciones, donde una de las fracciones tenga el primer factor como denominador y en la otra fracción tenga el segundo factor como denominador. O sea, la idea es tratar de separar los denominadores en dos fracciones. Lo de arriba es un A y un B, que son factores que los que tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque esos factores no los conocemos, ¿ya? Y esa es la pega inicial, saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿ya? Entonces, esta es como la técnica. Si acá tuviera una X, significa que acá tengo que formar tres fracciones parciales. O sea, la cantidad de factores que yo tengo en el denominador son la cantidad de fracciones que tengo que separar. Veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Quiero que coloquen atención, ¿ya? Harta atención, y luego me preguntan en caso de alguna duda. Bueno, tenemos la integral de dx partido en x cuadrado más 2x menos 15. El hecho que de aquí diga dx significa que acá hay un 1, que no está escrito, ¿ya? Abajo tenemos un polinomio de grado 2. Lo primero que tengo que hacer es tratar de factorizar esta expresión, ¿ya? En este caso, como yo sé que esto que está acá se abren dos paréntesis, ¿cierto? XX, dos números que sumados me den 2 positivos y dos números que multiplicados me den 15 negativos. Y esos son el menos 3 y el más 5, porque menos 3 más 5 me da 2 positivos y menos 3 por 5 me da menos 15. Una vez que yo determino esta factorización, lo que hago es escribirlo como fracción. Me olvido un rato de la integral y me olvido un rato del dx. Y simplemente escribo 1 partido en x menos 3 y x más 5. ¿Ya? Y como dije recién, la idea es tratar de separar estas dos
factores del denominador en una suma de dos fracciones, donde el primer factor esté acá y el segundo factor esté acá. Esto siempre es así, ¿ya? Aquí arriba voy a colocar una A y aquí arriba tengo que colocar una B, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es multiplicar por todo esto, o sea, por x menos 3 y por x más 5. Entonces, cuando yo multiplique, ¿qué va a pasar? Y cuando él lo multiplique, es como sacar un mínimo común. Como él tiene en el denominador todo el factor que estoy multiplicando, por lo tanto, simplemente me va a quedar un 1, ¿ya? Él tiene el x menos 3 en el denominador. Del factor que estoy multiplicando le faltaría el x más 5. Por lo tanto voy a escribir a multiplicado por x más 5. Más b. ¿Quién acompaña al b? Entonces si se fijan bien, debajo del b el que lo acompaña es el x más 5. ¿Quién le falta? El x menos 3. Entonces esta es la expresión que me va a ayudar a determinar el a y me va a ayudar a determinar el b. Si se dan cuenta, acá dice x igual a 5 y x igual a 3. Voy a suponer que x es igual a menos 5. ¿Por qué usa el menos 5? Porque si yo coloco menos 5 acá, menos 5 más 5 me da 0. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que este término se desaparezca, ¿ya? O sea, la idea es elegir un x que haga que se desaparezca el a. Entonces, cuando yo diga que x vale menos 5, me va a quedar el 1, me va a quedar el a. Aquí donde dice x voy a colocar el menos 5, más 5. Después viene más b. Aquí donde dice x voy a colocar el menos 5, menos 3. Entonces, como les dije recién, este 5, ¿cierto? Con este menos 5 se van. Y acá me queda menos 5 menos 3, que son menos 8. Por lo tanto, me queda el 1 y me queda menos 8b. De acá, lo que tengo que hacer es despejar el b. Entonces, el menos 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, me queda menos 1/8. Y de esa forma encontré el valor b. Después, ahora voy a pensar en otro valor de x, como por ejemplo el 3. ¿Por qué elegí el 3? Porque si yo reemplazo 3 acá, 3 menos 3 me da 0. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar. Tengo el 1, tengo el a, tengo el 3, más 5, más b, tengo el 3 menos 3. Entonces este término se va a hacer 0. Aquí me queda 3 más 5, que es 8, y ahora el 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, el a vale 1/8. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Ninguna duda hasta acá? A ver, hay una pregunta en el chat, parece. ¿A qué te refieres con lo del principio? O sea, esto. Bueno, esta es la integral que yo te di, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es factorizar el denominador. O sea, al factorizarlo te da esto, ¿ya? Una vez que está factorizado, tú te das cuenta que acá el dx, delante del dx hay un 1 que no se escribe. Por lo tanto, la fracción parcial que yo voy a analizar es todo esto. Entonces ahora me voy a olvidar un rato de la integral y del dx y voy a escribir 1 partido en x menos 3, x más 5. ¿Ya? La idea es separar estos dos denominadores en dos fracciones. Una fracción que contenga el primer factor y la otra fracción que contenga el segundo factor. ¿Cachai? Lo que vas a hacer ahora es multiplicar por el completo, o sea, por el x menos 3 y el x más 5. Es como sacar un mínimo común. Entonces, cuando tú saques el mínimo común, como esta fracción tiene todo el denominador, simplemente me va a quedar el 1. Esta fracción tiene el x menos 3 en el denominador, por lo tanto le falta el x más 5. Por eso a la le multiplicaste x más 5. Después esta fracción tiene el x más 5, le falta el x menos 3. Por eso es que el b está acompañado del x menos 3. Y de ahí para abajo es lo que escuchaste.
¿Sí? Ya. Bueno, una vez que yo determino quién es el A y quién es el B, ¿ya? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Entonces, cuando lo escriba acá, me va a quedar. Esto es lo que yo tenía. Si ustedes se acuerdan, era A partido por X menos 3 más B partido por X más 5. Pero ¿quién era A? A es 1/8. Eso significa que me va a quedar un 1 y abajo me va a quedar un 8. Por eso escribí 1 partido en 8 de X menos 3. Después viene el B partido en X más 5. ¿Pero quién es B? Menos 1 partido en 8. Por eso quedó por eso quedó negativo, quedó 1/8 y quedó X más 5. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar la integral a toda esta expresión. Entonces me va a quedar la integral de él, tengo que agregar el de x ahora, y esta integral es la original, la que yo quería calcular. ¿Sí? Ahora, como sabemos, la integral en una resta es la integral de cada uno, entonces te queda la integral de esto y la integral de esto. Acá yo puedo sacar el 1/8 hacia afuera, y me queda dx partido por x menos 3, que eso es logaritmo natural de x menos 3. Acá te queda 1/8 que sale fuera y te queda la integral de dx partido en x más 5, que sabemos que es logaritmo natural de x más 5, más la constante de integración. Y de esa forma, entonces, logré integrar lo que quería. ¿Sí? Y así es como obtuve ese resultado. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, el 8 salió del 1/8 de lo anterior, ¿no? Exactamente. De ahí salió el Ah, 8. ya. Si acá te hubiera dado, por ejemplo, 2/3, entonces tú acabas de colocar un 2 y abajo un 3. Ah, ya. Bien. Entonces ahora lo que... Profe, Dime. la primera parte de la respuesta, que sí, la primera parte de la respuesta sería como solamente para saber lo que se integró, o hay que escribir la respuesta así. ¿Cómo no entiendo? Que por ejemplo usted ahí colocó lo que sale en el cuadrado, colocó integral de la fracción de dx y abajo lo otro, Ujú, igual a lo que usted integró. claro. Pero la respuesta tiene que ser así, o solamente sería del igual para allá. No, del igual para allá, pues. O sea, al final esto es como la separación. ¿Cachai? Ah, Una ya, vez que ya. lograste separar, ahora integras cada uno de ellos y ese va a ser tu resultado. Ya, a ver, traten de hacer ese ustedes. Recuerden que primero tienen que factorizar, después de factorizar tienen que hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Que es separar. Después de separar tienen que multiplicar por el total. Después les va a quedar algo como esto. Después van a elegir un valor para el x, un valor para el otro valor para x, van a encontrar el a y el b. Luego van a reemplazar, integrar y obtener el resultado. Esos son como los pasos a seguir siempre. ¿Cuál es el problema? Que factoricen mal. Entonces, cuidado con la factorización. ¿Ya? Traten de hacerlo y me dicen cómo les va.
Bueno, lo que sale ahí es el resultado. A eso deberían llegar. Ya, por si acaso. ¿Te dio, Gabriel? Bueno. Bien, Constanza. Bien, Olga. Profesor, Dime. en el caso que en la parte de arriba tuviéramos un X, al reemplazarlo, tendríamos que tomar ese X para saber qué valor tomar en el... Vamos a hacer un ejemplo, ya. un ejemplo con eso. Justamente. Justamente. ¿El resto cómo va? ¿Les dio? Ya, bacán. Bien, entonces continuemos con el que sigue. ¿Ya? Bien, pongamos atención. Bueno, este es el método de integración por fracciones parciales. ¿Ya? Voy a bajar esto para que se vea, de ahí lo subo. Bueno, el segundo caso, que es más o menos lo que preguntó la Leni, es el siguiente. ¿Ya?
tenemos una integral. La única diferencia es que ahora arriba tenemos un polinomio, dice 2x más 3, y abajo tenemos x cubo más x cuadrado menos 2x. Este tiene un exponente 1 y este tiene exponente 3, por lo tanto se sigue cumpliendo que el denominador tiene mayor grado que el numerador. Si ustedes se dan cuenta, en el denominador todos tienen x, por lo tanto puedo factorizar por x. Entonces me va a quedar x factor de x cuadrado más x menos 2. Y el x cuadrado más x menos 2 lo puedo factorizar en x más 2 y x menos 1. Por lo tanto, abajo tengo 3 factores en el denominador. Entonces lo que voy a hacer es tomar todo esto, todo eso, y voy a escribir los 3 factores, que es el x más 2 y el x menos 1. En este caso, ¿cuántas fracciones por separado voy a tener que tener? 3. Una con x cuadrado y una con x menos 1. Entonces me va a quedar a partido por x más b partido en x más 2 más c partido en x menos 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. Vamos a multiplicar, ¿qué pasó? Vamos a multiplicar por todo el denominador más grande, que son el x más 2 y el x menos 1. Entonces, como esta fracción tiene todo el denominador, simplemente me quedo con un numerador, que son 2x más 3. Él tiene la x. ¿Qué le falta? Le falta el x más 2 y el x menos 1. Por eso que dice A, x más 2, x menos 1. Él tiene el x más 2. ¿Qué le falta? El x y el x menos 1. Y él tiene el x menos 1. ¿Quién le falta? El x y el x más 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es asignarle valores al x, ¿ya? Como acá hay 3 variables distintas, significa que vamos a tener que usar 3x distintos. Vamos a partir cuando x vale 0. Entonces, si x vale 0, me va a quedar 2 por 0 más 3 igual a 0 más 2, 0 menos 1, más por b por 0 menos 1, más c por 0 más 2. Si se dan cuenta dónde dice x, coloqué un 0. ¿Qué pasa con eso? Simple, que como coloqué un 0, ¿cierto? Este término se va, porque esto es un 0, 0 por lo que sea es 0. Este también se hace 0, entonces me sobrevive la pura A. Entonces acá tengo 2 por 0, 0, más 3, 3, ahí está. Acá 0 más 2 son 2. 2 menos, o sea, 0 menos 1 es menos 1. Y como esto se está multiplicando, ¿cuánto es 2 por menos 1? Menos 2. Por eso me quedó menos 2a. Por lo tanto, si el menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me va a quedar menos 3 partido por 2. Después tenemos acá. Vamos a elegir cuando x vale menos 2. ¿Por qué? Porque como ahí dice x más 2, para que se haga 0, el x tiene que ser menos 2. Es como un punto crítico, por decirlo así. Entonces voy a reemplazar. Tengo 2 por menos 2 más 3 igual a menos 2 más 2, menos 2 menos 1, más b por menos 2 menos 1, más c por menos 2 más 2. Entonces, si se dan cuenta, acá dice menos 2 más 2, eso es 0, por lo tanto este término se va. Acá dice menos 2 más 2 se hace 0, por lo tanto este término se va y me sobrevive el b. Entonces acá tengo 2 por menos 2 son menos 4 y menos 4 más 3 son menos 1. Ahí está. De hecho, lo pueden hacer con la calculadora si les cuesta. Acá tengo el menos 2 y acá tengo menos 2 menos 3, o sea, menos 2 menos 1 son menos 3. Menos por menos son más y 2 por 3 son 6b. Y ahora este 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda menos un c. De ahí encontré el a y el b. Nos falta el c. Vamos a elegir el otro punto crítico que sería el 1. Entonces me va a quedar 2 por 1, ahí está, más 3 igual a a. Entonces acá en vez de x voy a colocar 1 más 2. Aquí en vez de x voy a colocar 1 menos 1, más b por 1 menos 1, más c por 1. Aquí escribí solo c porque c por 1 es c nomás. 1 más 2. Este término se va porque 1 menos 1 es 0. Este término se va porque 1 menos 1 es 0. Entonces acá me queda 2 por 1, 2, más 3, 5. 1 más 2 son 3, por lo tanto me queda 3c.
Y ahora el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda C igual a 5 tercios. ¿Qué encontré? El A, el B y el C. Entonces aquí, por ejemplo, me va a quedar menos 3 partido por 2x. Acá me va a quedar menos 1 partido en 6 factor de x más 2. Y aquí me va a quedar 5 partido en 3 factor de x menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Dígame. ¿de dónde sale el 0? ¿Ah? Yo lo elijo. ¿El x igual 0? Yo lo elijo. ¿Por qué lo elijo? Porque si elijo el 0, espérate, se me va la... Si yo elijo el 0, este término que está acá va a ser 0. Y 0 por algo, 0, entonces se va a ir. Este término va a ser 0 y 0 por algo se va a ir. Y así es como solamente sobrevive la. En el fondo, ¿tú qué vas a elegir? Los puntos críticos que están asociados a él y a él. ¿Quién hace 0 al x? El 0. Por eso elegiste x igual a 0. ¿Quién hace 0 al x más 2? El menos 2. Por eso elegiste el x menos 2. ¿Quién hace 0 al x menos 1? El 1. Por eso elegiste x igual a 1. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, ya. Entonces ahora, ¿cierto? Escribimos por separado cada uno como les había dicho. Aquí me va a quedar menos 3 partido en 2x, menos 1 partido en 6x más 2 y más 5 partido por 3x menos 1. Voy a integrar, pero aquí las constantes con los negativos los dejé afuera. Por eso me quedó menos 3 medios de x partido por x. Aquí me quedó menos 1 sexto de x partido en x más 2. Aquí me quedó 5 tercios de x partido en x menos 1. Entonces, la integral del logaritmo natural de x. La integral del logaritmo natural de x más 2. La integral del logaritmo natural de x menos 1. Obviamente acompañado de sus correspondientes factores. Y al final, más la constante de integración. Se dan cuenta que una vez que tengo esto, integrar es súper fácil. Porque siempre es el logaritmo natural del denominador. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Antes de hacer ese ejercicio, quiero que traten de hacer esto ustedes. ¿No? Lo voy a escribir acá. Quiero que hagan la integral de x partido en x, paréntesis, x menos 1, paréntesis, x más 1. Perdón, acá un x menos 2, sí, de x. Traten de hacer ese ustedes. Y me dicen qué les da.
¿Cómo van? Bueno, les debería dar algo como esto. Ya, bien. ¿Les dio eso? Ah, pero por lo menos te dio el resto. Eso es bueno. Buena. Entonces, se dan cuenta que el método en general no es tan difícil, es bastante asequible trabajarlo, digamos. Bien, continuamos entonces. Vamos a borrar acá esto. Bueno, no todo es color de rosa, lamentablemente hay detalles. ¿Ya? ¿Qué detalles podrían ocurrir acá? Por ejemplo, este que está acá. Tenemos la integral de dx partido en x cuadrado más 1, ¿cierto? Acá hay un 1, por lo tanto el polinomio de abajo tiene más grado que el de arriba, se cumple. Puedo factorizar acá por x, entonces me va a quedar x factor de x cuadrado más 1. Y aquí viene el primer problema. El problema que tenemos acá es que, claro, el x es de grado 1, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Pero este factor que está acá ya no se puede factorizar de nuevo. No lo puedo escribir como x menos 1, x más 1, porque esto no es factorizable. Como esto no es factorizable, significa que esto sí o sí queda de grado 2. ¿Ya? Entonces, cuando separemos por fracciones parciales, fíjense lo que va a pasar. Me va a quedar a partido por x, pero cuando tengo un polinomio de grado 2 en el denominador,
arriba ya no voy a colocar solamente b. Tengo que escribir un polinomio de un grado menor. O sea, si este x cuadrado, arriba tiene que ir un polinomio de grado 1. ¿Cómo se escribe un polinomio de grado 1? Colocando bx más c. Entonces, cada vez que tengo un x cuadrado abajo, arriba voy a tener que escribir bx más c. ¿Ya? Tiene que aparecer sí o sí esa x que está ahí. ¿Sí? Por si acaso. Eso es algo importante que tienen que fijarse. Es solamente cuando abajo está el x cuadrado y porque no se pudo factorizar. Pues si se pudiera factorizar, lo factorizo. Pero como no se pudo factorizar, tengo que hacer esto. Ahora sigo el mismo procedimiento que hice antes. Voy a multiplicar todo por x factor de x más 1. Como él tiene todo el denominador, entonces solamente sobrevive el 1. El a lo acompaña el x, por lo tanto, se va a ver multiplicado por el otro factor que le falta, que es x cuadrado más 1. Todo esto tiene al x cuadrado más 1 abajo, por lo tanto el que le falta sería el x. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo que hicimos recién. Le vamos a dar valores al x. Entonces el primer valor que le voy a dar al x va a ser el 0. Entonces cuando diga que x es igual a 0, me va a quedar 1, me va a quedar a, me va a quedar 0 cuadrado más 1, más b por 0, más c por 0. Como este 0 está multiplicando todo este paréntesis, ¡pum!, se va eso. Entonces acá me queda 0 cuadrado más 1, que es 1, y por ende me va a quedar que a vale 1. Hasta ahí, perfecto. Aquí viene el detalle. No hay ningún número que haga que este paréntesis me dé 0. No tiene ningún punto crítico. Como no tiene ningún punto crítico, le voy a asignar valores cualquiera al x. Obviamente no me voy a complicar la existencia asignando, no sé, un 5, un 1.000.000, un 80, no, ¿para qué? Le voy a asignar valores chicos, como por ejemplo, cuando x vale 1. Aquí es ya un valor arbitrario. Entonces cuando x vale 1 me va a quedar 1, me va a quedar a, pero ya sé el valor de a, sé que vale 1. Por eso no lo escribí acá, ¿ya? Entonces aquí donde dice x voy a colocar 1 al cuadrado, más 1, más b por 1, que es b, más c, y el x que es 1, por eso no lo escribí. Entonces tenemos 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 son 2, más b más c. Y ahora este 2 pasa restando al otro lado, entonces me va a quedar 1 menos 2 menos 1. O sea que me va a quedar la expresión b más c igual a menos 1. ¿Sí? Le voy a asignar otro valor al x porque no logré conocer el valor de b y del valor de c. ¿Ya? Entonces le voy a asignar otro valor al x como por ejemplo x es igual a menos 1. Entonces acá me va a quedar 1, como les dije el a ya lo conocemos, por eso no lo escribí. Me va a quedar menos 1 al cuadrado, más 1, más b por menos 1, más c por menos 1. Entonces voy a tener el 1, el 1. Aquí tengo menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1, 2, que es el que está ahí. Este menos 1 solamente cambia ese signo. O sea, en vez de ser un más, ahora pasó a ser un menos. B por menos 1 es menos B más C. ¿Ya? Este 2 va a pasar al otro lado, ¿cierto? Restando. Entonces me va a quedar 1 menos 2 son menos 1. Y me queda el menos B más C. Lo que hice acá fue multiplicar por menos 1. Entonces cuando yo multiplique por menos 1, ese término se va a transformar en un más y ese término se va a transformar en un más. Y por eso me quedó menos b más c igual a 1. Y aquí tengo otra ecuación. Como ustedes saben, de álgebra 1 o álgebra, no sé, que hicieron ustedes, ¿cierto? Cuando tengo dos variables y dos ecuaciones, yo puedo hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo se hace un sistema de ecuaciones? Simplemente escribo las dos ecuaciones continuas, así. Y ahora me fijo que si yo sumo hacia abajo, ese b con ese b se van a ir porque son de signos contrarios, ¿cierto? C más c son 2c, menos 1 más 1 son 0. Este 2 pasa dividiendo al 0 y 0 dividido en 2 es 0. O sea que lo que encontramos es el valor de c. Luego, ese valor de c lo reemplazo en la primera ecuación, acá. Entonces voy a tener b más 0, que es b, igual a
menos 1. Y ahí sí encontré el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, cuando yo separe esta fracción parcial, me va a quedar A, que es 1, partido por X, más B, que es menos 1, multiplicado por X, más C, que es 0, partido por X cuadrado más 1. Como este es 0, no lo escribo, entonces me queda menos X, y ese menos 1 afecta a este signo, entonces me va a quedar 1 partido en X menos X partido en X cuadrado más 1. Y esta es la cosa que tengo que integrar. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Nadie dijo yo, así que vamos a borrar todo esto. Voy a mantener solamente lo último que escribí para recordar de dónde sale. Bien, entonces ahora, si se dan cuenta, es justamente esto lo que tenía escrito acá. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Entonces me va a quedar la integral de él y la integral de él. Claro, la integral de él es súper sencilla. La integral de dx partido por x es el logaritmo natural de x. Pero esta integral ya no es llegar y colocar logaritmo natural de x cuadrado más 1. Aquí lo que tengo que hacer es utilizar el método de sustitución. Entonces acuérdense que lo que había que hacer acá era tomar esto como el u. Entonces u igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Luego teníamos que encontrar el de u. Derivando el x cuadrado nos queda 2x de x, ¿cierto? Como acá tengo el x de x, simplemente el 2 pasa dividiendo, entonces me queda que el x de x es de u partido por 2. Entonces, esta integral se transforma en x partido de x es 1 medio de u, y este x cuadrado más 1 es u, ¿cierto? De acá, no lo escribí porque deduzco que ya saben integrar, pero lo voy a hacer por si acaso. De aquí sabemos que tenemos un menos 1 medio logaritmo natural de u. Y ahora lo que hacemos es reemplazar el u, que era x cuadrado más 1, entonces nos queda logaritmo natural de x menos 1 medio logaritmo natural de x cuadrado más 1 más la constante de integración. Este es el tipo de ejercicio más difícil asociado a las fracciones parciales que vamos a ver nosotros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Capaz que se cayó el sistema y nadie me está escuchando. ¿Hay alguien por ahí? Porfa, respondan. Sí, profe, todo claro. Aunque sea uno no entendí nada. Ya, perfecto. Bien, entonces ahora lo que van a hacer es el siguiente ejercicio. ¿Ya? Integral, tengo dx, tengo x y tengo x cuadrado más 4. Ojo, más 4. No menos 4, más 4. Y quiero que determinen la integral como lo hicimos recién. Vamos a ver qué les da.
Bien, ahí está el resultado para que lo puedan comparar una vez que terminen. Profe, ¿el primer logaritmo no iría dividido en 4? Sí, es un cuarto. Toda la razón. Ahí sí. Gracias. ¿Cómo van? A mí ya me dio, profe, cuando le dije lo del 1/4. Ah, ya, bacán.
porque cuando haces el de U, te va, aquí ya tiene, aquí delante de esta integral, bueno, en el caso del x partido en x cuadrado más 4, acá ya hay un cuarto. Entonces cuando haces esto, ese 1/2 se multiplica con el 1/4 y te queda el 1/8. Bien, continuemos entonces. Bueno, hasta acá es el método de integral por fracciones parciales, digamos. ¿Ya? Eso es específicamente. Bien. Vamos a ver la primera parte. Yo creo que, a ver, alcanzaremos. Sí, sí alcanzamos. Bueno, la segunda parte de la clase es hablar sobre la integral definida. La verdad es que es mucho más de lo que les voy a explicar. Basta solamente con entender los detalles. La integral definida es o nace de una necesidad de calcular el área bajo la curva de en una cierta región, digamos. Por ejemplo, si yo tengo esta curva, quiero calcular el área desde el punto A hasta el punto B. Lo que uno hace acá es crear pequeños rectángulos, ¿cachai? Debajo y por sobre la superficie, o en este caso de la curva, ¿ya? Para calcular un aproximado del área bajo la curva. Entonces, en este caso, cada rectángulo, ¿cierto? Tiene un ancho epsilon 1 o un delta x, que es el que está acá. El largo del rectángulo corresponde a la función evaluada en ese punto, por eso dice f de epsilon sub i. Y como acá tengo muchos rectángulos, lo que tengo que hacer es una suma de todas las áreas que tengo acá de cada uno de los rectángulos. Por lo tanto, el área que yo voy a determinar acá es la sumatoria desde igual 1 hasta n de la multiplicación del área de cada uno de los rectángulos. O sea, en el fondo, para calcular el área, yo lo que creé fue diferentes rectángulos. Si yo hago infinitos rectángulos entre A y B, o hago que este pedacito se haga muy chiquitito, ¿qué va a pasar? Que cada vez estos espacios en blanco que están acá van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque va a ser más exacta el área. Entonces, si yo hago que este n tienda a infinito, ¿qué va a pasar?
que de aquí a acá voy a tener infinitos rectángulos. Y como voy a tener infinitos rectángulos, lo que voy a tener es un área más exacta. Y de ahí nace el concepto de integral definida. Entonces, para calcular la integral definida, lo que uno hace es calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma de f por deltas x. Esta es la definición. No la vamos a ocupar, pero sí quiero que sepan que la integral nace del hecho de querer calcular áreas bajo la curva. ¿Ya? Bueno, acá sale justamente las cosas, ¿cierto? Este término es integral. Este se llama límite inferior y este B se llama límite superior, o sea, desde dónde hasta dónde quiero integrar, ¿ya? Se lee integral de f desde A hasta B. Este sabemos que es el símbolo integral, sabemos que f de x es el integrando, ¿cierto? Y el de x es la variable de integración. O sea, en el fondo lo que tenemos es lo mismo que hacíamos antes, la única diferencia es que ahora le vamos a asignar valores al extremo inferior y al extremo superior. Y por lo tanto, el calcular esta integral tiene un poquito más de lo que hay que hacer. Algunas de las propiedades que tiene esta integral definida es que si f es continua entre a y b, y hay un punto entre el a y el b, yo puedo separar esta integral. O sea, si la integral que yo le estoy pidiendo es desde a hasta b, yo lo que puedo hacer es calcular la integral desde a hasta c, más la integral desde c hasta b. De esa forma es como tener la integral completa. O sea, yo puedo subdividir, digamos, el intervalo en dos integrales y la suma de esa me da la integral total. Se cumple la misma propiedad que teníamos en las integrales indefinidas, que si tengo una constante multiplicada por la función, la constante puede salir fuera de la integral. También se cumple que si tengo una suma de funciones o una resta de funciones, ¿cierto? La integral se distribuye en cada una de las funciones. También se cumple que si la función es siempre positiva en el intervalo, significa que su integral también es siempre positiva. ¿Ya? También se cumple que si tengo dos funciones y en ese intervalo la función f es menor que la función g, sus integrales también mantienen la misma desigualdad. O sea que la integral de él va a ser menor o igual a la integral de él. Y bueno, si f es integrable, desde a hasta b, ¿ya? Yo puedo dar vuelta a los límites de integración. O sea, puedo colocar el b abajo y el a arriba. Si yo hago eso, lo único que hago es que tiene que aparecer un signo negativo delante de la integral. O sea, cada vez que yo dé vuelta los límites de integración, va a aparecer un signo negativo. De todo esto, las propiedades más importantes son la 1, la 2, la 3 y la 6. ¿Ya? De todas maneras, la 1, sé que no es tan fácil de entender, pero cuando veamos ejemplos con áreas, va a ser mucho más práctico e entendible entenderlo, digo. ¿Ya? Bueno, y de aquí nace un teorema, que es el teorema que nos va a permitir calcular las integrales definidas, que se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Como ustedes saben, la integral normal, sin los límites de integración, me da como resultado una función que es una antiderivada, ¿cierto? O sea que si yo derivo esta función, me da el integrando original. Eso es lo que sabíamos. Entonces el teorema fundamental del cálculo dice que para yo poder integrar, lo único que tengo que hacer es integrar como lo estábamos haciendo hasta ahora, y una vez que tenga la función, la voy a evaluar en el extremo superior y le voy a restar la misma función ahora evaluada en el extremo inferior. O sea que ahora voy a tener un resultado numérico, ya no voy a tener un resultado como función. ¿Sí? Vamos a ver 3 ejemplos, bueno, 4 ejemplos para que vean cómo se trabaja esto. ¿Ya? El primer ejemplo dice que quiero calcular la integral desde el 1 hasta el 3 de x elevado a 4. Entonces lo que yo voy a hacer es integrar el x elevado a 4. Como nosotros sabemos, la integral de x elevado a 4 es x elevado a 5 partido por 5 más la constante de integración. ¿Cierto? Eso es lo que sabemos. Y ahora esto lo tengo que evaluar entre los límites de integración que eran el 1 y el 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero vamos a evaluar esto cuando vale 3.
Entonces, cuando vale 3, aquí me va a quedar 3 elevado a 5 partido en 5 más c, que es este que está acá. Ahora viene un menos, ese menos cambia el signo del primero y del segundo, por ende ambos quedan negativos, y ahora vamos a reemplazar el 1. Entonces nos va a quedar 1 elevado a 5 partido en 5 menos c. 3 elevado a 5 son 243 partido por 5. 1 elevado a 5 es 1 partido por 5. Y fíjense que aquí pasa algo curioso. Las c se van. ¿Ya? Y 243 partido en 5 menos 1/5 son 242 partido en 5. ¿Por qué? Porque se mantiene el denominador y se restan los numeradores. ¿Qué tiene de curioso esto? Que la integral definida, al llegar a un resultado numérico, ya no es necesario escribir el c, porque como se dieron cuenta, los c se van a eliminar. Por lo tanto, a partir de ahora, en las integrales y en las integrales definidas, el c ya no cuenta. ¿Sí? Este primer ejemplo, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí por qué se resta el 3/5 con el menos 1/5. El 3/5 con el menos 1/5. Porque ¿Por según qué va una el teorema resta? fundamental del cálculo, eso es lo que vimos recién. Según el teorema fundamental del cálculo, para otro lado. Según el teorema fundamental del cálculo, para yo poder calcular esta integral, integro, obtengo la función integrada, digamos, y ahora yo voy a evaluar en b menos en a. Es solo por el teorema, por eso tengo que restar. El teorema lo dice. ¿Cachai? O sea, siempre tienes que hacer el de arriba menos el de abajo. Eso es como una ley. Sí o sí tienes que hacer eso. ¿Y por qué queda menos c? Buena pregunta. O sea, en realidad no es buena pregunta, pero te la voy a explicar acá, mira. Esta es la función evaluada en 3. Por eso te quedó 3 elevado a 5 partido en 5 más c. ¿Cierto? Después viene menos y ahora la función evaluada en 1. O sea, 1 elevado a 5 partido por 5 más c. Algebraicamente, ¿qué le hace el menos a los signos que están dentro de un paréntesis? Cambian a negativo. Exacto. Y por eso quedó el menos ahí. Ah, ya cacho. Gracias. Ya, bacán. Bueno, esas preguntas siempre se han dado. No eres la única en la vida que haya preguntado eso, al contrario. Y de hecho, le resolviste la duda a muchos, estoy seguro. Bien. Esta obviamente es la integral más sencilla, porque llegar a integrar y listo. ¿Qué pasaría si tuviera este caso? En este segundo ejemplo, tenemos la integral desde 0 hasta el 2. Tenemos x de x partido en x cuadrado más 1. Olvidémonos un rato de esto. ¿Ya? Olvídense un rato de esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es integrar sin pensar en los límites de integración. O sea, voy a calcular la integral indefinida. O sea, la misma integral, pero si se dieron cuenta, le quité los límites de integración que son el 0 y el 2. ¿Cómo se integra esto? Como ustedes ya saben, por método de sustitución, a él le llamo u, que sería x cuadrado más 1, ¿cierto? Ahora hago la diferencial del u, que es de u, la diferencial del x cuadrado más 1, que son 2x de x, y como yo acá tengo el x de x, entonces el 2 pasa dividiendo. Entonces me queda du partido en 2 igual a x de x, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el x de x es un medio, integral de du partido por u. Sabemos que esta integral es logaritmo natural de u, ¿cierto? Aquí va a ser ley sí colocar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo los números, ¿qué pasa si dentro del logaritmo natural me diera un número negativo? Eso no existe. ¿Ya? Entonces ahora sí tengo que colocar el valor absoluto, sí o sí. ¿Ya? Ahora el u, yo sé que es x cuadrado más 1, por lo tanto, este es el valor de la integral indefinida.
Esta es la fórmula que voy a utilizar. Ya sabemos que el C no se considera, por eso si se dan cuenta acá arriba no lo escribí en ningún lado, porque siempre se va a eliminar, digamos. Entonces acá la fórmula que yo voy a reemplazar es que esta integral por fórmula es 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 1. Y esto lo tengo que evaluar entre el 0 y el 2. Entonces tengo 1/2, paréntesis, y esta es la función que voy a evaluar. Por eso coloqué un paréntesis. Entonces cuando vale 2, me va a quedar logaritmo natural de 2 al cuadrado más 1. Y... oh, aquí me equivoqué. Pesado. Así brígidamente me equivoqué. ¿Ya? Este que está acá, elimínenlo. ¿Ya? Ese no va. ¿Por qué? Porque por algo está acá afuera. ¿Ya? Por si acaso. Entonces chao. Esto no hay que ver. Bien, entonces cuando valía 2 dijimos que era logaritmo natural de 2 cuadrado más 1 menos, ahora cuando vale 0, me va a quedar logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1. Entonces yo sé que 2 al cuadrado más 1 es 5. Y sé que logaritmo natural de 1, o sea, sé que 0 al cuadrado más 1 es 1. Bueno, afortunadamente acá este medio no influyó en nada porque el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces se va. Por lo tanto, solamente me queda 1/2 logaritmo natural de 5. Y ese es el resultado que tenemos ahí. ¿Alguna duda respecto a ese ejercicio? ¿Ninguna duda? ¿O mucha duda? Bien, perfecto. O sea, si se dan cuenta, es como un paso más a lo que ya hacíamos antes. O sea, primero integro, y una vez que integro, después evalúo entre los extremos que me están pidiendo. Bien, veamos el que sigue. Voy a borrar esto que está acá. Les voy a volver a subir la guía, pero corregida por si acaso. Para que, bueno, aunque, a pesar de que este un medio no afectó en el resultado, pero igual. Así que se los voy a corregir y se las voy a volver a subir a Intranet. Bueno, aquí tenemos una tercera integral. Esta integral es la integral de 0 al 2 de x elevado a x de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos primero? Primero vamos a calcular esto de forma indefinida, por lo tanto le quitamos los límites de integración. Nos damos cuenta que tenemos un producto entre x y elevado a x, y como tienen nada que ver una con otra, vamos a utilizar la integración por partes, ¿cierto? Tenemos el u y el du. Al u le llamamos x, al dv le llamamos elevado a x. Para calcular el du simplemente derivo el x que me queda de x. Para calcular el v simplemente integro el elevado a x. Y ahora ocupo la fórmula de la vaca. Una vaca, que es el que está ahí, sin cola, vestida de uniforme. Como esta integral de elevado a x es la misma elevado a x, entonces me quedó esta fórmula que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a la integral definida, que es esta que está acá. Esa integral vale x elevado a x menos e elevado a x, evaluada entre 2 y 0, ¿cierto? Y ahora reemplazo. Cuando valga 2, me va a quedar 2 elevado a 2 menos e elevado a 2, que es eso que está ahí. Después viene un menos. Ese menos cambia el signo de cada uno de ellos. Por eso es que este término ahora va a quedar con negativo y el otro término va a quedar con positivo. Ahora vamos a evaluar cuando vale 0. Entonces me va a quedar 0 por e elevado a 0 más e elevado a 0. 2e cuadrado menos e cuadrado es 1e cuadrado, que es el que está acá, ¿cierto? Por términos semejantes simplemente se resta el 2 con el 1. Este término desaparece porque 0 por algo es 0. ¿Y cuánto es e elevado a 0? 1. Entonces por eso me queda más 1. Y ahí entonces encontré
la integral definida que teníamos acá. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. en el caso podría ser de 0 a un número negativo o de un número negativo a un número positivo o a 0. Por supuesto. La técnica siempre es la misma. Evalúas el de arriba menos evalúas el de abajo. Siempre es así. ¿Ya? Bien. Y por último, por eso era importante determinar los límites de integración. O sea, perdón, era importante saber integrar, porque una vez que sé integrar, después simplemente evalúo. Bueno, y por último tenemos esta integral. Aquí hice la integral del 0 al 3 de dx partido en x más 1, x más 2. Entonces ya sabemos que esta la vamos a calcular sin límites de integración. Sabemos que esto tiene que ver con fracciones parciales, que fue lo que vimos hoy día, ¿cierto? Entonces sabemos que esta se separa en un a partido en x más 1 más b partido en x más 2. Sabemos que tenemos que multiplicar por el x más 1, x más 2, quedando esta expresión que está acá. Sabemos que le tenemos que dar valores al x, ¿cierto? Entonces cuando x vale menos 1, él se va a ir y me queda menos 1 más 2 que es 1, por eso me quedo que a vale 1. Después usamos cuando x vale menos 2 para que se vaya ese término, menos 2 más 1 es menos 1, por eso queda menos b, y por ende b vale menos 1. Reemplazamos acá, que es lo que quedó acá, integramos cada una y nos queda el logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de x más 2, más la constante de integración. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que evaluar del 0 al 3. Entonces, cuando vale 3, me va a quedar logaritmo natural de 3 más 1, que es 4, menos logaritmo natural de 3 más 2, que es 5. Después viene menos, eso significa que cambia el signo de él y de él, por eso este es negativo y este es positivo. Cuando vale 0 me queda el logaritmo natural de 1, y aquí me queda el logaritmo natural de 2, que es eso de que está acá. ¿Cierto? Y bueno, lo único que hice después es utilizar propiedades de logaritmo natural, ¿cierto? Se coloca el logaritmo natural y los argumentos se multiplican o se dividen de acuerdo al signo. Los que son positivos se quedan en el numerador multiplicándose y los que son negativos se quedan en el denominador. Acá como el logaritmo natural de 4 y el logaritmo natural de 2 son positivos, entonces arriba me queda 4 por 2. Y como el logaritmo natural de 5 es negativo, entonces 5 me queda abajo. Y como 4 por 2 es 8, entonces el resultado es logaritmo natural de 8 quintos. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Ya, perfecto. Aparentemente no hay más dudas. Y eso es la integral definida. ¿Sí? Es mucho más sencillo en el sentido de que como ya sabemos integrar, simplemente integramos. Es lo mismo que decir 3 logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 5. Sí, porque ese 3 sube como exponente al 2. 2 elevado a 3 es 8. Y cuando se juntan los logaritmos como una resta, te queda 8 quintos. Profe, ¿cuándo es la prueba? El 30 habíamos quedado. O sea, la prueba en realidad era antes. Era el 23. Pero como la próxima semana es el receso, y la idea que es del receso es que igual descansen. No tiene una gracia tener un receso para que se pongan a estudiar. Por lo menos para mí. Entonces prefiero hacer la prueba el 30. Ahora, yo sé que también tienen prueba el 30. Entonces, quizá exista la posibilidad de hacer la prueba el 4 de agosto. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Bien. ¿Qué es lo que necesito que hagan ahora?
que trabajen en la guía de aquí al jueves. Así el jueves podemos resolver todas las dudas que tengan de la guía, que también está subida a internet, y ya después tener libre la semanita de receso. ¿Ya? Que por lo menos para mí es lo que me importa. La idea es que descansen esa semana. ¿Ya? Y también, como les estaba contando, que después de la tercera prueba, la cuarta prueba va a ser un trabajo más que una prueba. ¿Ya? Y ese trabajo es con el mismo porcentaje. Obviamente no es un trabajo fácil. También les voy a explicar de qué se trata y qué es lo que tienen que hacer, pero yo creo que es mejor que hacer una prueba y así terminamos un poquito antes para que puedan dedicarse igual a sus otras asignaturas. Y así también Profe, me ¿y da que deben notas. ¿Ah? Profe, ¿y grupos de a cuántos van a ser? Ah, no sé, bu. Todavía no se adelanten tanto, son tan, ¿cómo se llama? Adelantados. Ni siquiera sé qué trabajo, o sea, sé el trabajo, pero ni siquiera sé de cuánto. Por eso les dije que es solamente una... Tengo como la idea, ahora tengo que focalizarla para saber de cuántos alumnos son, ¿cachai? Así que no les puedo dar detalles del trabajo porque darte un detalle ahora es ilusionarte, ¿cachai? Entonces por eso no corresponde. Así que no sean tan apurones, calmado. ¿Ya?